Bueno, Gonza, arrancamos la entrevista entonces. Dale. ¿Cuántos años tenés? Tengo 26 años. 26 años, pará. A ver, sí. 26, género masculino. Masculino. ¿Cuántos años hace que enseñás a surf? 8 años. ¿8 años? Sí, Esta es tu octava temporada. así es. Perfecto. Experiencia con las lesiones. ¿Cuántas lesiones has sufrido en el último año? 2 lesiones clave. Una en la zona lumbar Sí. y otra en la zona de los ligamentos cruzados. Contame un poco más sobre la lesión de la zona lumbar. Bueno, la lesión de la zona lumbar fue una lesión bastante grave en mi caso porque me generó una tensión en lo que son los músculos lumbares, siendo más específico en el lumbar interno, que se me trasladó toda la carga y la tensión a lo que es la columna vertebral completa, desde la zona lumbar hasta la zona cervical. ¿Y te acordás el contexto en el cual surgió esa lesión? O sea, por cómo estaba el día, qué sucedió. Bien, la lesión sucedió después de mi cuarta clase, en horario de la tarde, a eso alrededor de las 16 horas. Tuve la última clase, me empezó a realizar un dolor en la zona lumbar dentro del agua, a generar una tensión y una molestia muy grave. Luego de salir del agua, estiré, elongué, traté de aliviar la zona lumbar y generé el efecto contrario, que fue generar un desgarro en la zona lumbar, en el músculo O sea, interno. está bien. En la zona lumbar tuviste un desgarro. Exactamente, Y me dijiste que fue después de la cuarta clase. así es. ¿Vos a qué crees que se debe a eso? ¿A que fue la sobrecarga? Yo creo que fue una sobrecarga en el músculo lumbar, efectuando también el constante encurvamiento del tronco o erguir el tronco constantemente, agachándome, agarrando la tabla y llevando a la persona dentro del agua. Constantemente, ¿Te acordás? Vos dabas clase para una sola persona, ¿no? sí, para una sola persona, personalizada. ¿Te acordás cómo era esa persona? La Si persona era una persona masculina, más o menos 1,80 m de alto, era un adulto. un adulto, Perfecto. alrededor de un peso de 74 kilos, 1,80 m de altura. ¿Y vos decís que fue por la tracción en el mar o por estar agachado? Fue una combinación de el peso que ejercía la persona arriba de la tabla y el encurvamiento constante de mi tronco para pasar la persona por arriba de la ola y volverla a estabilizar en una posición para que pueda agarrar la ola. Entonces el cargar el peso constantemente de esa persona con la tabla hizo que ejerza una fuerza mayor en la zona lumbar y se produzca el desgarro. Perfecto. Por esta lesión, ¿perdiste algún día de trabajo? O sea, ¿el día siguiente pudiste ir a dar clases o...? Por esta lesión estuve prácticamente entre 5 a 7 días sin poder dar clases, porque realmente me quedé completamente duro de lo que es la zona de toda la espalda / zona lumbar, por ende no pude estar dando clases durante una semana. Perfecto. Vamos con la otra lesión que tuviste, los ligamentos cruzados. Muy bien. Lo mismo, contame el contexto en el cual surgió esa lesión. Bien, el contexto de los ligamentos cruzados fue en una clase en el horario de la mañana, alrededor de las 11 de la mañana. Me pasó con un género femenino, o sea, una chica de más o menos 1,64 m de altura, alrededor de unos 45-50 kilos de peso. Y se generó prácticamente por la rotación constante de llevar a la persona, ingresarla al agua, luego rotar vos junto con la persona, hacer una rotación más o menos
de 360 grados barra 180 a la mitad para poder agarrar la ola. Entonces esa rotación constante y el utilizamiento constante de apoyar el pie en la arena, ejercer fuerza sobre los ligamentos cruzados, hizo que al rotar se me desgarra un ligamento cruzado en la zona de la rodilla. También otro desgarro entonces. Otro desgarro. Esas son las lesiones más del último año, ¿no? Esas son las lesiones. Y bueno, vos trabajaste bastantes años, así que has tenido otra lesión. Sí, tuve una lesión importante en la zona de la cervical. Me sucedió dando una clase a la mañana, más o menos con una mujer de alrededor de unos 45 años, altura 1,64 m/67, era una chica dentro de todo bastante alta. También me sucedió, estábamos ingresando dentro del agua. Por lo general uno cuando ingresa con la tabla y la persona dentro del agua tiene que ir pasando una serie de cantidad de olas hasta lograr encontrar un punto fijo para poder estabilizarse y comenzar a dictar una clase de fondo, que es un tipo de clase que se da en el surf. Fuimos pasando la rompiente, pasé una ola, pasé la segunda ola, al suceder pasar la tercera ola, fue como que ejercí fuerza con la zona dorsal mía, extendí el cuello hacia arriba pasando a la persona y sentí un breve tirón en la zona lumbar, por lo cual me quedé absolutamente duro en la zona cervical. No pude mover el cuello, me agarró un tipo tortícolis, se me quedó el cuello duro, sí, los músculos contraídos y no tuve relajación en el cuello. Bien, todas estas lesiones, por lo que veo, fueron por un desgaste. Se desarrollaron por un desgaste ¿Y corporal. has tenido otro tipo de lesiones? Ya sea accidente con la tabla, con la pita. Sí. Sí, tuve en estos años dando clases, tuve algunos inconvenientes, algunos accidentes dentro del agua, que por lo general uno más común es vos cuando estás dando una clase dentro del agua con la persona, llega un momento en que la persona, una vez que se encuentra posicionada correctamente en la tabla, comienza a ejercer la técnica de remada, y en un momento, siendo profesor vos dentro del agua, al empujar a la persona, empujás a la persona con la tabla, y ¿qué hace? La persona baja la ola. Entonces al empujar la persona con la tabla, por lo general siempre me ha pasado que se me ha enganchado la pita en la zona del antebrazo, sí, músculo del antebrazo, y se me ha quedado enganchado, entonces me ha tirado un tirón, entonces me he llegado a semi-desgarrar lo que sería el antebrazo por estrangulamiento con la pita. Se te enredó la pita en el antebrazo. la pita en lo que sería el antebrazo. ¿Alguna vez alguien te enseñó cómo ayudar a la persona, o sea, cómo acompañar con la tabla de surf? Sí, eso es un proceso que se va dando a medida que uno va iniciándose, siendo profesor / monitor, que se le dice, que bueno, que uno tiene un proceso de enseñanza para luego llevarlo a la práctica. Y te enseñaron dónde poner la pita o cómo ponerla para reducir el riesgo de lesiones. Sí, hay una técnica que conlleva cuando vos vas a empujar a una persona en una ola, es agarrar la pita, que por lo general los tablones llevan una pita larga, si es una cuerda de seguridad muy larga, que se agarra la pita con la mano derecha y una vez que vos empujás a la persona, se suelta la pita junto con la persona cuando baja la ola. Bien. O sea, está perfecto. Hay pitas que... Bueno, hay personas que se paran goofy y personas que se paran regular. ¿Crees que eso influye a la hora de enredarse con la pita? Y yo creo que puede ser un factor que pueda influir en el sentido de por ahí si... En realidad es exactamente lo mismo, pero puede influir dependiendo si el profesor, su mano hábil, ¿no? Por ejemplo, yo en este caso, desde mi experiencia, soy regular, tanto como para pararme la tabla como para empujar a una persona porque soy derecho. Bien. Utilizo mi mano derecha. Por ahí puede pasar que en otros profesores que utilicen la mano izquierda y la persona esté posicionada de regular de derecha, quiere decir que la pita queda del otro lado, entonces por ahí es más propenso a enredarse y producirse esa lesión también con el material.
Eh, bien. O sea, ¿cuál fue la recuperación más larga que tuviste después de una lesión? La recuperación más larga fue la del ligamento cruzado, que estuve aproximadamente, seguí trabajando, seguí ejerciendo el rol de profesor con la lesión, y la recuperación estuvo alrededor de aproximadamente un mes de recuperación. ¿Por qué tardó tanto? Porque no me tomé el tiempo en el descanso correcto para generar, prevenir esa lesión nuevamente, entonces seguí trabajando y en vez de Pero mejorar la empeoré. el tiempo que más estuviste sin dar clases por una lesión fue una semana. Una semana, Ok. ese fue el tiempo. Em, ¿Cómo calificaría su nivel de fatiga de un día típico de trabajo? Siguiendo una escala del 1 al 5, donde 5 es muy fatigado y 1 es nada fatigado. O sea, esto en un día. Yo considero que en un día de trabajo estaría en el porcentaje de 5, porque realmente el dar entre 1 a 6 clases en un día es enorme la fatiga y no hay un tiempo de recuperación de clase en clase. Entonces, por ende, al llevar a cabo todas las clases juntas, serían 4 horas barra 6 dentro del agua, la fatiga es aún mayor, entonces estarían posicionado en el 5%, en el número 5. O sea, vos entre clase y clase no tenés descansos. No hay descanso. Y en tu escuelita, ¿cuántos profesores hay? 6. ¿Y se dividen a la mañana y a la tarde o Todos vamos a todas las clases. Son 6. los 6 están en la escuelita? Son 5 turnos, de cada turno entre 6, inclusive 6 más profes más. Pero el número real es 6. Bien. Cinco. Perfecto. ¿Notás un aumento de la fatiga a medida que pasa la semana? Y realmente se nota un aumento de la fatiga en el sentido de por ahí, al estar trabajando toda una semana completa, todos los días, dando entre 4 y 6 clases, al no haber tiempo de recuperación, la fatiga aumenta y cada vez me siento más cansado, más agotado, y conllevando a que puedo generar una nueva lesión. Así se me produjeron las 2 lesiones, tanto en los ligamentos cruzados como en la lumbar, como el de la zona cervical, que serían 3. ¿Crees que el hecho de estar cansado repercute en la calidad de las clases? Sí, considero que el estar cansado, no es lo mismo dar tu primera clase, que sería la que estás más proactivo, con menos cansancio corporal, que el dar la tercera barra quinta clase, que ya la fatiga es aún mayor, el cansancio aumenta, y la clase no sale tan efectiva o positiva en el sentido de brindar el 100% de uno. Creo que ya en tu tercera o cuarta clase de un 100 estás en un 45% siendo profesor. No es la misma calidad de clase. ¿El objetivo se cumple? Sí, se cumple, la persona se para todo. Como vos, como persona, no estás en tu mejor estado corporal y eso también influye en las acciones que puedes realizar dentro del agua. Te limitas vos. Bueno, y para concluir, ¿qué medidas crees que podrían reducir la frecuencia de lesiones en tu trabajo? Yo considero que las lesiones se podrían prevenir teniendo un intervalo de tiempo entre clase y clase y un correcto cuidado corporal, ¿no? El trabajar mucho la flexibilidad, y la relajación entre clase y clase, e inclusive antes de dar la primera clase como al finalizarlas. Eso va a generar que prevenga mucho más las lesiones, porque al no tener tiempo prolongado ni un intervalo, es casi imposible trabajar la flexibilidad y la relajación para dar una clase. Entonces, Ustedes como profesores todos hacen todas las partes de la clase. como profesores, en teoría todos tendríamos que dar la misma parte de la clase, pero por lo general para una mayor organización
Cada profesor se divide en uno en la parte teórica, otro en la parte práctica y otro en la parte de lo que vendría a ser los 5 minutos de entrada en calor. La clase se divide 5 minutos de entrada en calor, proceso inicial, que es la familiarización con los elementos y todo lo que vamos a utilizar en la clase, que sería la tabla, la pita y el traje. Y después se pasa a una parte teórica y práctica en donde se le enseña a realizar la técnica del take-off, que es la posición de estar recostado a pasar a estar de pie. Y luego se genera una cuarta parte que vendría a ser la práctica dentro del agua. Por ende se divide en entrada en calor. Pero, ahora una cosa que no entiendo. Si vos das una clase personalizada, ¿no? Sí. ¿Vos no das todas las partes de la clase? Sí. Si es una clase personalizada... ¿Ustedes en la escuelita dan clases personalizadas y grupales? Sí, grupales personalizadas. En realidad las clases son grupales, pero son personalizadas porque cada porque cada entra un profe... con cada está alumno. bien. Exacto. O sea que puede que haya un profesor dando la entrada en calor El teórico... y los demás estén haciendo otra cosa. Exacto, pero si te toca una clase de que al no ser grupal se transforma en personalizada por completo, que entra un profe y un alumno, te toca dar la entrada en calor, la iniciación, la puesta en práctica y la práctica dentro del agua. Esas 4 partes completas. Perfecto. Puede pasar que si hay una clase de 3 alumnos, haya un solo profe dando la entrada en calor y después se sumen los otros 2 profes. Sí. O sea que ahí pudieron descansar capaz. Sí, hay un descanso, pero... No está planificado, simplemente se toman un descanso, de eso quiero decir. Claro, sí. Eso suele suceder, digo. Suele suceder por la organización de división de roles de cada profe. Está bien, pero si es una única persona en la No clase, hay vos descanso. tenés que hacer todo. Hacer todo. Está bien. Exactamente. Perfecto.